parents and grandparents share Jesus' love with us. Amen. Thank you very much. You can go back with your parents. Por el momento no tenemos la clase hasta que nuestra diaconisa Ligia esté de regreso. Así que los niños se quedan aquí con nosotros de regreso. Así que los niños se quedan aquí con nosotros. Y eso es bueno porque apresura al pastor a terminar más rápido su mensaje. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, seguimos trabajando con la carta de Santiago. Voy a estirar un poquitico los mensajes hasta probablemente a principios de octubre. No puedo ir sobre cada pasaje que aparece. Yo lo animo a que usted lea la carta de Santiago. Se llama Carta Universal porque va dirigida en general a toda la cristiandad y no a una iglesia en específico como otras cartas que hay en la Biblia, como la carta a los romanos o a los corintios, a los gálatas. Esas fueron bien específicas. Esa es una carta universal. Y es una carta que yo creo que está llena de sabiduría para el camino. Tiene pasajes bien interesantes. El otro domingo voy a estar trabajando un pasaje bien interesante que pocos han escuchado porque estamos acostumbrados a hablar del amor y que Dios envió a su Hijo y todo eso es súper importante, son pilares de la fe cristiana, pero hay otros ingredientes de la vida cristiana que tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con el comportamiento y la conducta cristiana y están recopiladas en esta carta y de eso estaré hablando poco a poco. He hablado de la lengua, el poder de las palabras, he hablado acerca de la conducta y varias cosas que Santiago toca. Y hoy específicamente Santiago va a tocar el libro sapienciales, así se le llama a esa categoría de libros, y cuando termine esta serie de mensajes estaré iniciando otra basada en otro libro de la categoría sapiencial que es también muy poco conocido y poco se predica en las iglesias acerca de ese libro, y de una vez se lo adelanto, si usted quiere empezarlo a leer en su Biblia, es el libro llamado Eclesiastés. Tal vez ni he escuchado la palabra. Ahí aparece, si usted va a su Biblia, si tiene una Biblia completa y la revisa, va a ver en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos, un libro que se llama Eclesiastés. Y voy a estar hablando de ese libro después. Es un libro lleno de sabiduría y eso es la categoría de Santiago, que se puede catalogar también como un libro sapiencial, que nos habla de sabiduría. Ahora, esa sabiduría de la que estamos hablando tiene que ver con una sabiduría que está relacionada con la vida práctica, porque sabiduría también se puede relacionar como la filosofía. Yo no sé si ustedes han estudiado un poco de filosofía, los grandes filósofos de la antigüedad como Sócrates, Platón y muchos otros que han surgido especialmente en tiempos más modernos en Alemania como Heidegger, Kant. Uno casi no oye ni lee de eso porque son un poco técnicos, un poco profundos. Es una sabiduría muy especulativa, la llamaríamos, pero es importante porque esas ideas filosóficas llegan a permear la sociedad. De hecho, toda la sociedad está permeada por ideas filosóficas, solamente que uno no se percata de ello. Todas las ideas que están aquí descienden y de alguna forma afectan nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo. Y entonces ese es el versículo clave que he venido poniendo yo en la carta de Santiago, y quiero que lo leamos juntos y que se oiga, mis hermanos, porque hay algunos un poco tímidos. Quiero escucharlo, leerlo correctamente. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Más claro no podía ser Santiago. Hablamos de este tema, cuidado con las palabras, la semana pasada, el hecho de controlar nuestra lengua, nuestro vocabulario. Hablaba la importancia de no pensar que yo tengo o poseo la verdad completa, porque yo conozco gente, y estoy seguro que usted también, que dice, no, yo digo las cosas como son, y a quien le guste, que le guste, a quien no le guste, que no le guste, pero debemos poner freno a nuestra lengua, porque la pregunta es, ¿quién dice que usted o esa persona que afirma esas cosas tiene o posee toda la verdad? ¿Quién dice que no se puede equivocar? Hay que tener cuidado y control, y por eso debemos ser más sabios con nuestras palabras. Hoy estaré hablando de este tema, la sabiduría
que viene de lo alto. Es un tema importante porque así dice Santiago. Voy a explicar qué quiere decir esto. Él dice claramente aquí que la sabiduría que viene de lo alto es, y aquí la califica de cierta forma, y luego habla de la sabiduría terrenal. Es un contraste de sabiduría terrenal y sabiduría celestial, pero ya vamos a ver qué quiere decir eso, porque como he dicho, es importante aplicar la sabiduría, porque las ideas filosóficas grandes, como dije, permean nuestra realidad de una o de otra manera, y por eso encontramos gentes que se comportan de ciertas maneras que uno no siempre aprueba, y hay otras que se conducen de una forma más sabia y apropiada. Yo creo que todos deben buscar esa sabiduría sabia. ¿Qué es esa sabiduría de lo alto? Es el punto que estaré enfatizando, y hablo de esa señora que dice: señora, disculpe, pero su vuelo viene demorado. ¡Ay, qué emoción! Es mi color favorito. ¡Ay, ay, 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 ay! Sabiduría, hay que aplicarla. O ese me gustó porque me pasó. Yo viendo cómo mi hijo sacó un 0 en la tarea que yo le hice. ¿Qué le parece? Uno queda como tonto, ¿verdad? Supuestamente uno va a ser el gran apoyo de los hijos, y ahí está uno, ¿verdad? Me encantó la figura. Y ese último, ese es un poquito más técnico. Mire lo que dice: sufro de déficit de atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Eso que tienes? ¿Qué tengo? Quítamelo, quítamelo. Déficit de atención. Así somos muchos que les cuesta entender, ¿no? Hoy hay muchos niños en la escuela que sufren de déficit de atención, que no pueden concentrarse. Y yo quiero decirles lo siguiente como parte clave de lo que vamos a hablar. Una de las cosas que más sabios nos hace, óigalo bien, una de las cosas que más sabios nos hace es aprender a enfocarnos. Aprender a concentrar nuestra atención en la tarea que tenemos adelante. Cuando nos enfocamos y sabemos prestar atención a algo, una tarea, una meta que tenemos, es cuando más avanzamos en la vida. Porque yo creo que en un sentido la mayoría de nosotros nos olvidamos de los planes y proyectos que hemos trazado. Como ejemplo típico, lo he mencionado en otras ocasiones, cuando llega fin de año que nos ponemos 5 metas, 1, 2, 3, y entre todas las metas siempre está bajar de peso y hacer ejercicio y comer mejor, ¿no es cierto? Y eso es bueno. ¿Cuántos llegan a febrero, marzo y abril, y no se diga septiembre, y se han olvidado de sus metas? Porque no aprendemos a enfocarnos, que nuestra atención se concentre en ciertas cosas. A veces pensamos que ser multifacético, estar haciendo varias cosas a la vez es bueno, y según los expertos psicólogos dicen que eso no es bueno, porque no aprendemos a enfocarnos en una tarea, comenzarla, llevarla a cabo y concluirla. Y yo creo que en la medida que hacemos eso, más sabios vamos a ser. Por ejemplo, yo trato de, cuando leo, yo soy una persona, a mí me encanta la lectura, yo estoy leyendo todos los días, a cada rato. Trato de enfocarme en la lectura. Si voy a empezar este capítulo, mi meta es terminar el capítulo y absorber la información, por supuesto. He tomado técnicas de lectura para leer, digamos, a velocidad, cómo enfocar las principales ideas, cómo subrayar, cómo resaltar, porque eso me ayuda. Y si alguien revisa alguno de mis libros en mi biblioteca, verá que lo tengo subrayado y anotado, porque es una forma de llamar mi atención a partes que son importantes en la vida, que me han ayudado a mí personalmente. Entonces el enfoque. Ahora, esa sabiduría se puede adquirir. Es decir, nadie nace sabio, nadie nace conociendo todo, y por eso Santiago nos había dicho que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Que pida con seguridad, con certeza, con enfoque, porque de esa forma vamos a lograr salir adelante. El enfoque de nuestra atención debe ser aquello que promueve el bienestar propio y el bienestar de los que están cerca de mí. En la medida que hacemos eso, más sabiduría vamos a tener. Ahora, Santiago habla de sabiduría que viene de lo alto.
Yo sé que de alguna forma desde que somos pequeños nos han inculcado esto del cielo, ¿verdad? Que vamos a ir al cielo y que Dios está arriba y el infierno está abajo, y tenemos ese contraste que lo que viene de lo alto es lo importante y lo que viene de la tierra no está tan bueno. Quiero decirles que esto no es así. No es así porque en verdad esos son figuras literarias. Son figuras literarias porque así encontramos en la Biblia géneros literarios. Dios no está arriba propiamente, Dios está en cualquier lugar. De hecho, hay una palabra que utilizamos si me permite el término, en teología, en el mundo de la enseñanza de estos asuntos de la Biblia, es que Dios es omnipresente. Omnipresente significa que Él está en todo lugar. Dios no está solamente arriba o a un lado o abajo. Él es omnipresente. Cuando hablamos que Él está en el cielo, es una forma solo literaria, metafórica, de expresar que Él es más grande que nosotros. Pero Dios está en todo lugar. No podemos decir que Él solo está en el cielo y que para orar yo tengo que ver al cielo. Una cosa que sucede, que quizás usted no se ha fijado, pero no ha visto la razón de un fenómeno arquitectónico que sucede con las iglesias. La mayoría de las iglesias miren hacia arriba, tienden a elevar nuestra mirada, ¿no es cierto? Cuando usted ve una iglesia siempre va a ser puntiaguda hacia arriba, nunca es un edificio cuadrado. Porque arquitectónicamente lo que quieren comunicar es que debemos como elevar nuestros ojos. Ese es el propósito. Pero eso es una metáfora también, porque como dije, Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Dios está en mí, Dios está en usted, Dios está en medio de nosotros. El pasaje que acabamos de leer, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy, ¿qué dice? Yo estoy allí en medio de ustedes. Entonces, cuando vemos esto, sabiduría de lo alto, no es que automáticamente va a descender una sabiduría sobre nosotros, sino que debemos buscar la fuente de esa sabiduría de donde venga, que es Dios, que como dije, Dios es, la palabra técnica que hoy pueden aprender es omnipresente, ¿ok? Él está en todo lugar, Él no está arriba y el infierno está abajo, eso no es así. Son formas literarias, convencionales, metafóricas, que el ser humano utiliza para comunicar verdades que van más allá de nuestra comprensión. Entonces, cuando dice sabiduría de lo alto, debemos buscar la fuente. Y una de esas fuentes es el mismo Jesucristo. Jesucristo se humanó, habitó entre nosotros, lo vimos, digamos, la generación en la que Él vivió, lo vieron de una forma personal, y entonces Él es fuente de sabiduría. Y una de las cosas que he dicho en mis mensajes, algunos recordarán, es que Jesucristo puede ser catalogado como un sabio. Un sabio, ¿se acuerdan que les dije? La forma en que Él hablaba con parábolas y metáforas era una forma de sabiduría única que hacía que la gente le quedara en la mente las frases que Él decía. Como dice esas frases de Jesucristo, como por sus frutos los conoceréis. Usted no necesita ciencia, ir a la universidad, tratar de estudiar los idiomas antiguos para entender qué significa eso, ¿sí o no? Él usa frases de sabiduría que impactan la mente. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son frases que se quedan impregnadas en nuestra mente. Él es la primera fuente de sabiduría. Y por eso digo yo, propiamente dicho, no es que Dios está arriba y solamente tengo que elevar los ojos para pedirle. Dios está aquí conmigo. Dios está con usted, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el presente. Y una vez más, el término teológico que hoy les enseño, Él es omnipresente. Él está en todo lugar y entonces Jesucristo es la primera fuente de sabiduría que quiero enfatizar. La otra fuente de sabiduría es el pueblo de Dios mismo y su palabra. No solamente nosotros como pueblo reunido, pero también el pueblo de Dios por extensión en todo el orbe. Allí hay sabiduría, donde se proclama la verdad de Dios, donde se leen y se interpretan las escrituras. Allí está Dios para alimentarnos con su sabiduría. No tenemos que elevarnos al cielo o irnos a una montaña para encontrar la sabiduría de Dios. Donde está el pueblo de Dios, allí hay sabiduría. Y Dios ha levantado hombres y mujeres que nos han enseñado y nos han legado un historial de sabiduría único, un cúmulo de sabiduría único, y eso es lo que llamamos la tradición de la iglesia.
Cuando uno estudia un poquitico la historia de la iglesia, uno va a encontrar personajes grandes que han impactado la vida cristiana. Uno de los más conocidos, que quizás solo ha escuchado usted su nombre, es San Agustín. San Agustín, que vivió a finales del tercer siglo y escribió libros y meditaciones y sermones que han impactado a la humanidad. Y son fuente de sabiduría. Usted puede ir en línea y buscar escritos de San Agustín o de tantos otros pensadores que han habido, que son miles y miles y miles que Dios ha levantado. Ellos nos pueden compartir su sabiduría y por eso la tradición cristiana es riquísima. Yo creo que hay una de las más conocidas, Santa Teresa de Jesús, que vivió hace como unos 500 años. Ella escribió unas meditaciones fenomenales sobre lo que es su vida cristiana y servir al pueblo de Dios. Y uno puede ir a esos escritos y ser alimentado y nutrido de esa sabiduría. Por eso les digo que no es que tenemos que elevarnos al cielo para encontrar esa sabiduría. O San Pablo, que escribió frases como: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, etc. Usted puede seguir leyendo el pasaje, pero él habla de lo que es la sabiduría que da el Espíritu. Tiene que ver con este amor, gozo, alegría, paciencia, un carácter autocontrolado. Eso es ser sabio, porque como decíamos, la verdadera sabiduría no es aquella que es especulativa, lo cual es importante, pero es aquella que se traduce en una vida transformada, una vida cambiada, un carácter que refleja el amor de Dios. Y por eso Santiago dice en la lectura de hoy: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? No sé qué pregunta más interesante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dios levanta hombres y mujeres para que nos instruyan y nos guíen y nos enseñen. ¿Quién es sabio? Que lo demuestre. ¿De qué forma? ¿De qué forma dice allí? Con su buena conducta. Note la relación que hay entre sabiduría y conducta. Esa es la verdadera sabiduría, aquella que se traduce en una vida transformada, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad, que le da otra vez la sapiencia, la sabiduría. Es decir, desde el punto de vista bíblico, la verdadera sabiduría es aquella que cambia mi vida. Y ya hemos visto donde hay algunas de esas fuentes de sabiduría, y cuando dice sabiduría de lo alto, no es que nos vamos a quedar esperando que algo descienda de allá, sino que es algo más tangible, comunicativo y próximo a nosotros, porque Dios está en medio de su pueblo. Sabiduría, conducta, buenas obras. Miren el contraste, perdón que aquí creo que me salté el slide. Aquí, no. Bueno, de todas maneras me salté el que voy a leer ahora. Voy a leer el pasaje, dice: pero si tienen entre ustedes envidia, amargura y pleitos, no se gloríen ni sean mentirosos contra la verdad, porque esa no es la sabiduría de Dios. Donde hay pleitos, contiendas, celos, conflictos, eso no es sabiduría. Todos sabemos que ese tipo de conductas arruinan nuestra relación con otros, ¿no? Si alguien se comporta de forma celosa, envidiosa, contenciosa, amargura, eso contamina una relación con un amigo o una amiga, una pareja, ¿sí o no? Claro que sí. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Yo no necesito tener un estudio filosófico en la universidad para saber que una persona amargada anda amargando a los demás. Eso se sabe y por eso tiene que ver con la conducta. Noten ese pasaje que dice: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Una forma figurativa, no es que viene automáticamente, no es la sabiduría de lo alto, sino que eso es terrenal, animal y diabólico. Una vez más, no necesita usted o yo ir a la universidad para que nos expliquen que ese tipo de conducta no conduce a nada bueno. Solo conduce a romper amistad y relaciones interpersonales porque dañan y contaminan la relación. Y Santiago dice en el próximo pasaje: porque donde hay envidia y contención, la lógica me dice, allí hay perturbación y toda obra perversa.
¿Cuántas cosas malas, cuántos crímenes y cosas horrendas no se han cometido por causa de la ira, por causa del enojo, por causa de la amargura? ¿Cuántas palabras malas y groseras, hirientes, no han sido proferidas por causa de una falta de control de la lengua, por falta de autodominio? Y por eso la sabiduría de Dios nos conduce a lo correcto. Ahora el contraste dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Podría extenderme ampliamente en describir cada una de esas palabras que utiliza Santiago. Usted puede ver que el contraste es diametralmente opuesto, porque la sabiduría que Dios quiere que practiquemos tiene que conducir a la paz. Por eso es pacífica. Benigna quiere decir que busco el bienestar de los demás. Si hay algo que define nuestra ética y nuestra moral, es que yo busco el bienestar de mi prójimo. Claro, yo busco mi bienestar, pero yo no tengo que buscar su propio bienestar, porque todo lo hacemos automáticamente. Pero en mis relaciones interpersonales debo aprender a buscar también el bienestar de mi prójimo. Y así como a mí no me gusta que me griten y me maltraten, ¿adivine qué? Lo más lógico es que a su prójimo, de cada relaciones interpersonales, es que seamos tratados con misericordia. Y entonces, donde yo debo aprender a buscar esta sabiduría, que como dije, no está escondida en lo alto, en el sentido que es inaccesible, viene de lo alto. Y ahora que la paz de Dios, todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, nos preparamos.